Esta niña abandona a su madre. Meses más tarde, vuelve y su hermanastra le da una lección. Suscríbete si la historia te ha gustado. En un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde el tiempo parecía transcurrir con la misma calma de los ríos que serpenteaban a su alrededor, vivía una mujer conocida por todos, María. Su vida, desde la juventud, había sido una mezcla de trabajo duro, esperanza y tragedia. Era querida por todos, pero en el fondo, llevaba una tristeza tan profunda que ni siquiera el paso de los años había logrado atenuar. María había nacido en una familia humilde, y desde niña conoció el sacrificio. Ayudaba a sus padres en los campos, recogiendo trigo, cargando cestas, y con el tiempo, desarrolló una fortaleza que la convirtió en una mujer muy respetada. Todos en el pueblo la admiraban por su carácter decidido y su capacidad para enfrentar los retos con una sonrisa, a pesar de las adversidades. Cuando era joven, María se enamoró de un hombre llamado José, un trabajador incansable como ella, pero también de espíritu noble y soñador. José siempre hablaba de un futuro mejor, de tener una familia y ver a sus hijos crecer felices, sin las dificultades que ellos habían conocido en su juventud. Para María, José representaba el amor verdadero y la esperanza de una vida que, aunque no siempre fuese fácil, podría estar llena de amor y sentido. Se casaron en una pequeña ceremonia en el pueblo, rodeados de amigos y familiares. Para muchos, eran la pareja perfecta. No había fiesta o evento en el que no fueran vistos juntos, siempre sonrientes y tomados de la mano. Y cuando María quedó embarazada por primera vez, el pueblo celebró con ella. Todos estaban emocionados, especialmente María y José, que soñaban con la llegada de su primera hija, a la que ya habían decidido llamar María, en honor a su madre. Los meses de embarazo pasaron con una mezcla de alegría y ansiedad. María se cuidaba más que nunca, pero no podía evitar temer que algo saliera mal. Había oído muchas historias de madres que perdían a sus bebés, y aunque trataba de no pensar en ello, las sombras del miedo siempre la acechaban en los rincones de su mente. Cuando llegó el día del parto, el pueblo entero estaba expectante. José no se apartaba del lado de su esposa, sus manos sudaban de nerviosismo, pero en sus ojos brillaba la esperanza. María, agotada por las horas de trabajo de parto, se aferraba a la idea de que pronto tendría a su hija en brazos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue la primera de muchas tragedias que marcarían la vida de María. El parto fue complicado. Los médicos hicieron lo posible, pero la bebé, la pequeña María, no sobrevivió más de unos minutos. Los llantos que debieron llenar la habitación con vida se convirtieron en un silencio frío y desgarrador. María, aún en su lecho, sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era como si un vacío infinito se hubiese abierto en su pecho. José, quien había estado esperando con ilusión fuera de la sala, entró, al ver la escena, cayó de rodillas, sin palabras. El funeral de la bebé fue breve, pero el dolor que dejó fue eterno. El pueblo, que tanto había celebrado la llegada de la pequeña, ahora se sumía en una tristeza compartida. Todos lamentaban lo que había ocurrido, pero nadie más que María podía entender el profundo abismo que aquella pérdida había cavado en su corazón. Los días que siguieron fueron oscuros para ella. José intentaba consolarla, aunque su propio dolor lo consumía por dentro, pero nada parecía surtir efecto. María se encerró en sí misma, y aunque físicamente seguía siendo la misma mujer fuerte, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Con el paso de los meses, María intentó seguir adelante. Su tristeza nunca se fue del todo, pero el tiempo, de alguna manera, suavizó los bordes de su dolor. Sin embargo, la pérdida también afectó su matrimonio. José, incapaz de soportar la constante sensación de fracaso y tristeza, comenzó a alejarse. Ya no era el hombre soñador que había sido antes. Una tarde, sin despedirse, José dejó el pueblo, y nunca más se supo de él. Algunos decían que había ido en busca de una nueva vida, otros creían que no había podido soportar el peso de la pérdida. María, aunque devastada por su partida, no lo persiguió ni intentó detenerlo. Sabía que el dolor lo había consumido tanto como a ella. Pasó un tiempo, y la soledad se convirtió en la compañera inseparable de María. Vivía para trabajar, ocupando sus días en los campos, intentando no pensar demasiado en el pasado. Su rostro se había vuelto más duro, su sonrisa menos frecuente. Los aldeanos la respetaban aún más por la fortaleza con la que afrontaba la vida, pero todos sabían que detrás de esa fachada había una mujer rota por dentro. Un día, contra todas las expectativas,
María descubrió que estaba nuevamente embarazada. La noticia la tomó por sorpresa, y una vez más, su corazón se dividió entre el miedo y la esperanza. Durante todo el embarazo, María luchó por mantener la calma. Recordaba la tragedia de su primera hija y temía que algo similar pudiera ocurrir de nuevo. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, sentía que esta vez sería diferente. Y así fue. Aitana nació sana, en una noche lluviosa, como si el cielo llorara de alegría junto a María. Desde el momento en que la tuvo en brazos, María supo que su vida había cambiado para siempre. Aitana no era solo una hija para ella, era la razón por la que seguir adelante. Cada vez que la miraba, veía un reflejo de la hija que había perdido, pero también la promesa de un futuro nuevo y lleno de amor. María crió a Aitana con devoción. Nada en el mundo era más importante para ella que su hija. Trabajaba sin descanso para asegurarse de que Aitana tuviera todo lo que necesitaba. Los días en el campo eran duros, pero al llegar a casa y ver a Aitana corriendo a su encuentro con una sonrisa, todo el cansancio desaparecía. Para los aldeanos, María era un ejemplo de superación. Había perdido tanto, pero había encontrado en su hija una nueva razón para vivir. Sin embargo, a medida que Aitana crecía, María comenzó a notar que algo no estaba del todo bien. Aunque intentaba mantener una relación cercana con su hija, Aitana parecía cada vez más distante. A los 16 años, Aitana se había convertido en una joven hermosa e inteligente, pero también reservada y silenciosa. Pasaba mucho tiempo a solas, y aunque María intentaba acercarse, sentía que había una barrera invisible entre ellas. El peso de la historia de su madre y del pasado que todos en el pueblo conocían parecía abrumar a Aitana. Cada vez que alguien mencionaba la tragedia de su hermana fallecida, Aitana sentía una presión insoportable. Sabía que su madre había sacrificado todo por ella, que había trabajado incansablemente para ofrecerle una vida mejor, pero también sentía que nunca podría llenar el vacío dejado por la primera hija que su madre había perdido. Los años pasaron, y cuando Aitana cumplió 18, la distancia entre ella y su madre se hizo aún mayor. Aitana comenzó a hablar de sus sueños de dejar el pueblo, de explorar el mundo más allá de las montañas que la habían rodeado toda su vida. Quería escapar de las historias que la perseguían, de la sombra de su hermana muerta, y encontrar su propio camino en la vida. María no podía comprenderlo. ¿Cómo podía Aitana querer dejar atrás todo lo que habían construido juntas? La sola idea de perder a su hija la aterrorizaba. Pero Aitana, cegada por su necesidad de libertad, no podía ver el dolor que causaba en su madre. Los días pasaban lentamente en el pequeño pueblo, como si el tiempo mismo estuviera detenido entre las montañas que lo rodeaban. Cada amanecer llegaba con la promesa de un nuevo comienzo, pero para María, esos comienzos hacía tiempo que habían perdido su brillo. Después de haber perdido a su primera hija, a su esposo y de haber volcado todo su amor y esperanza en Aitana, la idea de perderla ahora, de que ella también se fuera, parecía una broma cruel del destino. Mientras tanto, la relación entre Ana y Aitana, siempre tensa, se volvía cada vez más insostenible. Ana, aunque no lo expresaba abiertamente, se resentía por la manera en que su madre había volcado todas sus energías en Aitana desde que era una niña. Siempre había sentido que vivía a la sombra de su hermanastra, viendo cómo María la protegía de cualquier adversidad, mientras que a ella la había dejado enfrentar sus propios retos sola. Ana había aprendido a valerse por sí misma, a ser independiente, pero no sin pagar un precio, un distanciamiento emocional con su madre que, con el paso del tiempo, se había profundizado. Aitana, por su parte, no entendía del todo el resentimiento de Ana. A su corta edad, había crecido sin comprender completamente la historia familiar que los habitantes del pueblo murmuraban constantemente a sus espaldas. Las sombras de la tragedia de su hermana fallecida, el abandono de su padre, y el dolor constante de su madre habían hecho que Aitana se sintiera atrapada en un ciclo de sufrimiento que no le pertenecía, pero del que no podía escapar. No había sido su culpa nacer después de una tragedia, ni tampoco ser la hija sobre la que su madre había volcado toda su esperanza. Sin embargo, a pesar de entenderlo, Aitana sentía que el peso de la expectativa de María la asfixiaba. La idea de dejar el pueblo y empezar una nueva vida era, para ella, la única forma de liberarse. La tensión en la casa había llegado a un punto en el que era casi insoportable. Aitana evitaba las largas conversaciones con su madre, y Ana, aunque intentaba intervenir en algunos momentos, sentía que su presencia solo empeoraba las cosas. Las dos hermanas apenas hablaban, y cuando lo hacían, las palabras estaban cargadas de resentimiento y reproches no dichos.
Ana recordaba todos los momentos en que había intentado acercarse a Aitana cuando eran niñas, solo para ser ignorada o alejada por una madre demasiado ocupada en protegerla. Ahora, de adultas, esa brecha se había ensanchado hasta convertirse en un abismo. Pero todo alcanzó un punto crítico aquella tarde lluviosa, cuando Ana regresó a casa y encontró a su madre, María, llorando desconsoladamente en el sofá. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas de la casa con fuerza, pero en el interior, el silencio y los sollozos de María eran aún más ensordecedores. Ana, sorprendida por la imagen de su madre tan vulnerable, se acercó lentamente, sin saber exactamente cómo reaccionar. Aunque su relación había sido distante durante años, ver a su madre en ese estado la llenó de una mezcla de compasión y temor. María rara vez lloraba. Para Ana, su madre siempre había sido una mujer dura, fuerte, que nunca mostraba sus debilidades abiertamente. Verla ahora, con el rostro bañado en lágrimas, era un golpe inesperado. Ana se sentó a su lado, y con una mezcla de nervios y preocupación, puso una mano sobre el hombro de su madre. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Ana suavemente, tratando de no asustarla. María, aún con la cara cubierta por las manos, sollozó de nuevo antes de levantar la vista hacia su hija. Tenía los ojos hinchados y la mirada perdida, como si estuviera al borde de un abismo del que no supiera cómo escapar. «Aitana», susurró María con dificultad, y su voz se quebró en cuanto pronunció el nombre de su hija menor. Ana frunció el ceño. No era la primera vez que su madre mencionaba a Aitana en un contexto tan emocional, pero algo en la manera en que lo dijo esta vez la hizo sentir que la situación era diferente. Algo había cambiado. «¿Qué ha pasado con Aitana?», preguntó Ana, aunque en el fondo ya temía la respuesta. María tomó aire, como si necesitara reunir todas sus fuerzas para decir las palabras que tanto le dolían. «Aitana se va del pueblo. Dice que no puede más, que necesita alejarse de todo esto». María hizo una pausa y miró a Ana con desesperación. «Dice que la tristeza de este lugar la está consumiendo, que no puede vivir aquí, que se siente atrapada, y no sé cómo detenerla, Ana. No sé qué hacer». Ana sintió un nudo formarse en su estómago. No era la primera vez que oía a Aitana hablar de marcharse, pero siempre había pensado que solo era una idea pasajera, algo que decía en momentos de frustración. Ahora, al ver a su madre tan abatida, comprendió que la situación era mucho más seria de lo que imaginaba. «¿Te ha dicho cuándo piensa irse?», preguntó Ana, tratando de mantener la calma. «Pronto, en unos días», respondió María, su voz apenas un susurro. «Y yo, no puedo perderla, Ana. Ya perdí a tu hermana, y a tu padre. Si Aitana se va, no sé si podré soportarlo». Ana se quedó en silencio, asimilando las palabras de su madre. Sabía que María había sufrido mucho a lo largo de los años, pero escucharla hablar con tanto dolor y desesperación la dejó sin saber qué decir. Aunque siempre había sentido resentimiento hacia Aitana, no podía evitar sentir compasión por su madre. María había dedicado toda su vida a cuidar de sus hijas, y ahora, una vez más, estaba a punto de perder a alguien importante para ella. «Mamá, Ana hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo siento. Lo siento por no haber estado más cerca de ti todo este tiempo. Pero quiero que sepas que no estás sola. Yo estoy aquí, y aunque Aitana se vaya, no te dejaré. No te abandonaré, mamá». María la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Siempre había sabido que Ana era fuerte, que era independiente y capaz, pero en ese momento, sintió una conexión con ella que no había experimentado en años. La abrazó con fuerza, como si aferrarse a Ana fuera lo único que la mantendría a flote. «Gracias, Ana», murmuró María entre lágrimas. «No sé qué haría sin ti». Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones en la casa. María, aunque había encontrado cierto consuelo en el apoyo de Ana, seguía sintiéndose perdida ante la idea de que Aitana se fuera. Ana, por su parte, intentaba estar más presente, más cercana a su madre, pero en su interior también lidiaba con sus propios sentimientos de resentimiento y dolor. Aitana, por otro lado, parecía cada vez más decidida a marcharse. Apenas hablaba con su madre, y cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas y tensas. Ana intentó acercarse a ella en varias ocasiones, pero Aitana siempre encontraba una excusa para evitar el tema. Una tarde, cuando Aitana ya había comenzado a empacar sus cosas, Ana decidió que era hora de enfrentarla.
Subió a su habitación y la encontró doblando ropa en silencio. La luz del atardecer entraba por la ventana, proyectando sombras largas y creando un ambiente melancólico en la habitación. Ana se quedó en la puerta por unos momentos, observando a su hermanastra sin saber exactamente cómo empezar la conversación. Finalmente, tomó aire y habló. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó, su tono serio, pero sin agresividad. Aitana ni siquiera levantó la vista. Continuó doblando una camiseta, como si la pregunta de Ana no mereciera una respuesta. Sí, respondió al cabo de unos segundos. Me voy, Ana. No hay nada que pueda hacerme cambiar de opinión. Ana avanzó un par de pasos hacia ella, sintiendo como la frustración comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Y nuestra madre?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿Has pensado en lo que esto le hará? Aitana dejó la camiseta a un lado y finalmente miró a Ana. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Ana, lo he pensado. Créeme, lo he pensado 1000 veces. Pero no puedo seguir viviendo aquí. No puedo vivir con el peso de lo que pasó antes de que yo naciera. Toda mi vida ha estado marcada por esa tragedia, y estoy harta. Necesito respirar. Necesito encontrarme a mí misma lejos de todo esto. Ana apretó los puños, sintiendo como el resentimiento que había guardado durante tantos años comenzaba a aflorar. ¿Y qué hay de nosotras?, preguntó, su voz temblando de rabia contenida. Siempre has sido la favorita de mamá. Todo ha girado en torno a ti desde que llegaste. Y ahora, cuando ella más te necesita, simplemente te vas. ¿Así de fácil? Aitana cerró los ojos por un momento, como si intentara contener las lágrimas. No es fácil, Ana. Nunca ha sido fácil. Pero no puedo vivir mi vida solo por ella. Meses después de la partida de Aitana, el aire en el pequeño pueblo había cambiado, pero no para bien. La casa de María, que siempre había sido un refugio de esperanza y lucha, se había sumido en una tristeza aún más profunda. Las ventanas siempre estaban cerradas, las luces tenues, y el silencio se había convertido en el nuevo habitante del hogar. María, aunque intentaba continuar con su vida, había caído en una rutina mecánica que la mantenía al borde del abismo emocional. Había perdido a demasiadas personas a lo largo de su vida, primero a su primogénita, luego a su esposo, y ahora a Aitana, su hija más joven, quien había decidido marcharse en busca de una vida mejor. Ana, por su parte, había intentado llenar el vacío que Aitana había dejado. Cuidaba de su madre con dedicación, mucho más cercana de lo que jamás había estado. Sin embargo, en su interior, la relación que tenía con María seguía siendo complicada. Aunque se había ofrecido a estar a su lado, el resentimiento seguía vivo en ella. Ana había pasado toda su vida siendo la hija que no requería la atención de su madre, la que soportaba sola el dolor y las dificultades. Ahora, por primera vez, era quien cuidaba a su madre, pero eso no borraba años de tensiones no resueltas. Pero la ausencia de Aitana pesaba como una sombra sobre todo. Ana no podía negar que, a pesar de la relación tensa que siempre había tenido con su hermanastra, también sentía su ausencia. Aitana había sido parte de su vida durante tantos años, incluso si nunca habían estado cerca. Y ahora, con ella lejos, el vacío que había dejado era imposible de ignorar. Había momentos en los que Ana se sorprendía a sí misma mirando la puerta, esperando escuchar el sonido de los pasos de Aitana entrando en casa, o el sonido de su risa en alguna conversación telefónica. Pero esos momentos nunca llegaban. La vida continuaba de manera inercial en el pueblo, pero la casa de María se había convertido en un lugar de luto silencioso. Fue en una tarde fría de noviembre, cuando el viento helado soplaba con fuerza entre las calles vacías del pueblo, que la figura de una joven apareció al final del camino. Cargaba con una pequeña maleta y su rostro estaba demacrado por el cansancio. Aitana había regresado. Había pasado meses fuera, explorando lo que creía que sería una vida mejor, pero lo único que había encontrado en su camino había sido una soledad abrumadora. Las promesas de una nueva vida lejos del dolor del pasado no se habían cumplido. La tristeza que sentía en el pueblo no era algo que pudiera escapar, porque estaba dentro de ella. Y con el tiempo, comenzó a extrañar todo lo que había dejado atrás. Extrañaba a su madre, a pesar de lo difícil que había sido su relación. Extrañaba a Ana,
con quien nunca había logrado tener una verdadera conexión, pero que, de alguna manera, siempre había estado ahí. El arrepentimiento crecía dentro de ella cada día. Se sentía avergonzada por haber abandonado a su madre en un momento tan vulnerable, por haber pensado solo en sí misma y en su necesidad de escapar. Con cada paso que daba hacia la puerta de su antigua casa, el peso de sus decisiones se hacía más insoportable. No sabía cómo la recibirían, si es que la recibirían. Pero sabía que tenía que intentarlo. No podía seguir viviendo con la culpa. Cuando finalmente llegó a la puerta de la casa, tomó una respiración profunda antes de llamar. El sonido del timbre resonó en el silencio del hogar. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera lentamente, y Ana apareciera en el umbral. La miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Aitana», murmuró Ana, su voz sin emoción aparente. Aitana bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hermanastra. «Ana, lo siento, siento haberme ido, siento haberlas dejado», susurró Aitana, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Ana la observó durante unos momentos más, sin moverse ni decir nada. Finalmente, dio un paso atrás, permitiendo que Aitana entrara. Cerró la puerta detrás de ella y la guió hacia la sala, donde se sentaron en silencio por unos minutos, cada una en lados opuestos de la habitación. La tensión era palpable, como una cuerda tensa que en cualquier momento podría romperse. «¿Por qué volviste?», preguntó Ana finalmente, rompiendo el silencio. Su voz no era fría, pero tampoco cálida. Aitana se mordió el labio, buscando las palabras adecuadas. «Me di cuenta de que me equivoqué. Pensé que alejarme del pueblo y de ustedes me haría sentir mejor, que podría escapar de todo lo que me hacía sentir atrapada. Pero, no funcionó. Solo me sentí más sola. Y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de lo mucho que las extrañaba, a ti y a mamá. Me arrepiento de haberme ido. No debí hacerlo». Ana se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su hermanastra. Había soñado con este momento muchas veces, con el regreso de Aitana. Pero ahora que estaba aquí, no sentía el alivio que había esperado. Había demasiadas heridas que aún no cicatrizaban. «Mamá ha estado mal desde que te fuiste», dijo Ana, su tono serio. «No es solo que te hayas ido, Aitana. Es cómo lo hiciste. Te marchaste sin una verdadera despedida, sin pensar en lo que eso le haría. ¿Sabes cuántas veces la he visto llorar por ti? ¿Sabes cuánto dolor le causaste?». Aitana cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa aumentar aún más. Sabía que Ana tenía razón. Sabía que había sido egoísta al irse de esa manera. Lo sé, Ana. No puedo justificar lo que hice. Solo puedo decir que lo siento. Quiero arreglar las cosas. Quiero ser mejor para ustedes». Ana la miró con dureza, pero también con una profunda tristeza. «No es tan fácil. No puedes simplemente regresar y esperar que todo sea como antes. No puedes reparar años de heridas con una disculpa. Especialmente cuando esas heridas no son solo de estos últimos meses. Toda nuestra vida ha estado marcada por la tragedia y el dolor, y mamá siempre te ha protegido, siempre te ha cuidado. Pero a mí me dejó sola». El silencio que siguió a sus palabras fue insoportable. Aitana sabía que había algo de verdad en lo que Ana decía. Siempre había sentido, en el fondo, que su madre le prestaba más atención a ella, y que Ana, la fuerte, la independiente, había sido dejada a un lado. «Ana, nunca quise que te sintieras así», dijo Aitana con sinceridad. «Siempre pensé que tú eras fuerte, que no necesitabas a mamá como yo. Pero ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Ambas hemos sufrido, pero de maneras diferentes». Ana dejó escapar un suspiro profundo. Estaba agotada, no solo por la conversación, sino por todo el peso emocional que había cargado durante tantos años. «Aitana, lo que tú no entiendes», dijo finalmente, con un tono más suave, «es que la vida no se trata solo de nuestros propios deseos. No puedes pasar por la vida pensando solo en lo que te hace sentir mejor, en lo que te conviene. A veces, tenemos que quedarnos y enfrentar las cosas, incluso si duelen. Especialmente cuando se trata de las personas que amamos». Las palabras de Ana resonaron profundamente en Aitana.
Había pasado tanto tiempo huyendo de los problemas, intentando escapar del dolor, que nunca se había detenido a pensar en lo que significaba realmente amar y cuidar a los demás. Tienes razón, admitió Aitana con la voz quebrada. Pensé que si me alejaba, todo se solucionaría. Pero solo hice que las cosas fueran peor. Me doy cuenta de eso ahora. Y quiero quedarme, quiero enfrentar las cosas. Quiero estar aquí para mamá, y para ti. Ana la miró en silencio por un momento más antes de levantarse del sofá. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, hacia el pueblo que había sido su hogar durante toda su vida. Sabes, Aitana, dijo finalmente, mamá siempre te vio como la débil, como la que necesitaba protección. Pero no es verdad. Eres más fuerte de lo que crees. Solo que has pasado tanto tiempo huyendo que no te has dado cuenta de tu propia fuerza. Aitana la miró sorprendida. Nunca había pensado en sí misma como alguien fuerte. Siempre había sentido que era la más frágil, la más vulnerable. ¿Fuerte? Yo, no lo sé, Ana. Me siento tan rota. Ana se giró hacia ella, su expresión más suave que antes. Todos estamos rotos de alguna manera, Aitana. Pero la fortaleza no se mide por la cantidad de veces que caemos, sino por nuestra capacidad para levantarnos y seguir adelante. Y ahora que estás aquí, ahora que has decidido quedarte, es el momento de levantarse. Aitana sintió lentamente, comprendiendo la profundidad de las palabras de su hermanastra. En ese momento, algo cambió entre ellas. Aunque las heridas aún no habían sanado del todo, había una sensación de comprensión mutua que no había existido antes. Ana, a pesar de todo el resentimiento y la distancia, la había recibido, no con los brazos abiertos, pero con la verdad, y eso era lo que Aitana más necesitaba en ese momento. Los días que siguieron fueron difíciles. María, al ver a Aitana de regreso, lloró de alegría y alivio, pero también con el dolor de una madre que había sido abandonada. La relación entre las tres mujeres comenzó un proceso de sanación lento y arduo. Aitana tenía mucho que demostrar, no solo a su madre, sino también a sí misma. Y Ana, aunque siempre había sido la más fuerte, también aprendió que ser fuerte no significaba hacerlo todo sola. La lección que Aitana aprendió en esos meses de regreso fue una que jamás olvidaría. Comprendió que la vida no se trataba de huir de los problemas, sino de enfrentarlos, de estar allí para quienes amamos, incluso cuando es difícil.